Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a un estudio de la palabra de las Sagradas Escrituras. Hoy dando continuación a la primera epístola a los Tesalonicenses. Estudiaremos el capítulo 4 completo y el 5 hasta el versículo 11. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ante ti venimos, Señor, para que tú nos abras el entendimiento y podamos entender, comprender los misterios escondidos en tu palabra para edificación espiritual de nuestras vidas. Santifícate, oh Dios, y glorifícate en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos de inmediato al capítulo 4 y vamos a leer allí los versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Las normas sexuales eran muy bajas en el Imperio Romano y hoy en día en muchas sociedades no son más altas, o sea que no hay mucha diferencia comparando aquella época con la actualidad. La tentación de practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre ha sido muy poderosa, muy fuerte y muy tolerada en la sociedad. Ceder a ella puede tener resultados desastrosos. El pecado sexual siempre hiere a alguien, individuos, familias, negocios, congregaciones, etc. No solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. Vamos a leer los versículos 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La vida cristiana es más que simplemente amar a otros cristianos, amarnos entre nosotros mismos. Debemos ser responsables en todas las áreas de nuestras vidas. Algunos de los cristianos de Tesalónica habían adoptado una vida ociosa, y eso lo explicamos al principio. La razón fundamental era que ellos pensaban que Cristo vendría en su momento, durante su existencia, durante su vida, y por eso abandonaron muchos trabajos y empezaron a depender de la limosna de otros. Algunos griegos, de hecho, menospreciaban el trabajo manual. Así que Pablo les dijo a los tesalonicenses que trabajaran duro y llevaran una vida sobria. Usted no puede ser efectivo en compartir su fe con otros si estos no lo respetan. Todo lo que haga, hágalo con fidelidad y sea una fuerza positiva en la sociedad o en el medio en el que usted se mueve. Estos versos que hemos leído del 1 al 12 están centrados en un llamado a la santificación, tal y como narra el verso 3, que dice:
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ser santificado es un proceso de vida cristiana, una práctica diaria, que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Jesús, siempre que usted se someta a Dios. Ahora bien, los versos que leeremos más adelante, incluyendo los del capítulo 5, del 1 al 11, se concentran en la venida de Jesús. Eso lo veremos más adelante. Ustedes pueden notar, hermanos, que este capítulo encierra dos conceptualizaciones diferentes. Y lo mismo va a ocurrir en el 5. Entonces, si es como dicen los teólogos, que la Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos, sino que eso se ordenó después, yo me pregunto, ¿por qué los que se tomaron el tiempo, la decisión de dividirle en capítulos y en versículos? ¿Por qué, por ejemplo, estos 12 versículos no hicieron de ellos un capítulo aparte, porque tiene una temática totalmente diferente a los versículos del 13 hasta el 18? Y de estos últimos hicieron un capítulo específicamente de esa temática. O bien pudieron tomar los versículos del 13 al 18 y unirlo con lo del 5, del 1 al 11, y hacer un capítulo. No, como que no entiendo el asunto. Y de hecho, si ustedes leen con detenimiento, eso repite en muchísimos capítulos de otras epístolas, de otros libros de la Biblia, que usted está leyendo y de repente como que termina una temática y usted arranca otra temática totalmente diferente dentro del mismo capítulo. ¿Por qué no lo ordenaron los capítulos por temas? ¿Por qué tenían que encerrar dentro de un mismo capítulo diferentes temas que a veces tú dices, pero ¿qué pasó? Me sacó del tema. O sea que hubiese sido interesante que el asunto sea así, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros en su gracia para permitirnos entender este tipo de cosas y no tener mayores consecuencias cuando leemos, sino que muchas veces sabemos cuando el capítulo salta de una conceptualización a una diferente. Bien, pero que se está dando justamente en este caso. Vamos a leer del verso 13 hasta el 14, para que ustedes vean que ahora cambiamos de tema. Ahora vamos a hablar de la venida del Señor. Los versos anteriores hablamos de la santificación, ahora de la venida del Señor. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien, nos pasamos hasta el 15, pero ahorita vamos a retomar la idea desde el 15 en adelante. Los tesalonicenses se preguntaban por qué muchos creyentes dormían, es decir, habían muerto. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso en la introducción? La razón por la que Pablo escribió esta epístola. Y se preguntaban qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara. Porque ellos entendían que Cristo debía venir sin que ninguno de ellos muriera. Pablo quería que los tesalonicenses comprendieran que la muerte no es el final de la historia. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes, muertos y vivos, nos reuniremos para no volver a morir jamás. Bien, entonces, aunque leímos el 15 ahorita, lo retomamos y vamos a leer desde el 15 hasta el verso 18. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros en esta palabra.
Porque Jesús resucitó, todos nosotros también resucitaremos. Todos nosotros los cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos, cuando Cristo regrese, viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, no debemos desesperar cuando un ser querido muere o cuando los acontecimientos mundiales siguen un rumbo trágico. Dios convertirá nuestras tragedias en triunfos, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en alegría y nuestra derrota en victoria. Todos los creyentes a través de la historia se volverán a unir en la misma presencia de Dios, salvos y seguros. Como Pablo consoló a los tesalonicenses con la promesa de la resurrección, nosotros también deberíamos consolarnos y tranquilizarnos unos a otros en esta gran esperanza. Cuando Pablo inicia la descripción de este evento en el verso 15, diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, pudiera referirse a que el misterio del arrebato fue revelado por Dios únicamente a Él, porque ningún otro apóstol es tan claro, tan abierto cuando habla de este tema. Lógicamente, como una confirmación de lo expresado por Jesús en Lucas 17, versos 32 y 36, que dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Jesús reconfirmó esta promesa a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10, cuando dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nota, hermano, que dice: yo te guardaré de la hora. Una cosa es guardar a uno de la hora y otra cosa es guardar a uno en. Si dijera te guardaré en, significa que nosotros estaríamos dentro de la gran tribulación. Pero él está diciendo te guardaré de, es decir, te voy a sacar de ahí. Te voy a cuidar del carro, no te voy a cuidar en el carro. Te voy a librar del carro, no te voy a librar en el carro. Son cosas totalmente diferentes que avalan que el arrebato de la iglesia es un hecho. Sin embargo, no vamos a abundar mucho sobre ese tema ahora, sino que en el estudio de la segunda epístola a los tesalonicenses, específicamente el capítulo 2 y sus citas afines, seremos mucho más contundentes sobre el arrebato. De modo que estén atentos cuando nos toque estudiar ese capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses. Vayamos ahora al capítulo 5 y ahí vamos a leer del verso 1 hasta el 11, que son los versículos que tienen concatenación con estos versículos referentes a la venida del Señor. Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo,
porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Notó eso usted, hermano? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer en la gran tribulación? Es derramar su ira sobre la tierra. Y el Señor no nos ha puesto para ira. Es por eso que el Señor va a llevar a su iglesia. Retomamos el verso 10. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otros versículos muy afines a el arrebato de la iglesia son los versículos 12 y 13 del capítulo 3 que leyó el hermano Víctor García en el estudio anterior. El 12 y el 13 del capítulo 3 que dicen: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Repito, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Un versículo exactamente parecido se encuentra en el capítulo 14 de Zacarías, que también lo veremos cuando estemos leyendo el segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses, para ir poco a poco. Y de esa manera entonces ir captando toda la verdad sobre el rapto o el arrebato de la iglesia que encierran estos temas. Gloria a Dios, santo eres Señor. Algo muy interesante sobre la venida de Jesús es que Él dijo que ni Él ni los ángeles saben el día ni la hora de su venida, sino solo Dios. Eso lo vemos en Marcos capítulo 13, verso 32, que dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Padre. Ven, hermano, ¿por qué nosotros no tenemos que dejarnos de llevar por doctrinas de viento de personas que andan pululando por ahí, haciéndose los graciosos, que ya Dios les reveló el día, la hora, cuándo que Cristo viene, y pues dicen aquí, dicen allá, etcétera, etcétera? Y acomodan las profecías de tal manera que dicen Cristo viene en tal año. No, ya eso está claro ahí. Eso no amerita discusión ninguna. Y es una verdad tan clara que Jesús vuelve y lo reafirma en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7, que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Darle seguimiento al cumplimiento de las profecías, porque eso sí, no sabemos el día ni la hora. Y como dice Pablo aquí otra vez en el capítulo 5 de la primera epístola que estamos leyendo, que nosotros no somos hijos de oscuridad. No, nosotros no estamos durmiendo para que aquel día nos coja de sorpresa. ¿Por qué no nos va a coger de sorpresa? Porque nosotros tenemos que darle seguimiento al cumplimiento de las profecías, y ellas nos indican si nos estamos acercando o no a la venida del Señor, aunque no sepamos qué día será. Ahora bien, dado el cumplimiento profético durante 2000 años, es lógico saber que ahora estamos más cerca que nunca. Y es por eso que nuestras vidas deben estar preparadas cada día, viviendo siempre en santidad. Gloria a Dios, santo eres Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, este estudio, hasta el verso 11 del capítulo 5, porque entonces ya a partir del 12 entra en una temática diferente. Pues en nuestra próxima intervención lo finalizaremos y ahí veremos los versículos 12 al 28, que contienen temas totalmente diferentes a los que hemos analizado
en el día de hoy. Pues Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Santo eres, Señor.